Presentamos 24 Horas Central. Luego desprendió una especie de gas, una nube, la cual segundos después explotó. Sacando gente, y sacamos como 15 personas. Estoy buscando a mi papá, su compañero está en situación crítica, pero de mi papá no sabemos nada. Es la pesadilla que muchos imaginan, usted, yo, al momento de ir al trabajo o tomar una carretera, toparse con un camión de combustible y que este explote. Esa pesadilla fue una trágica realidad en la comuna de Renca. El saldo hasta ahora es dramático. 5 personas murieron y una decena están en graves condiciones tras una explosión generada por el volcamiento de un camión Gasco. La Fiscalía apunta a un exceso de velocidad del fallecido conductor que generó una emergencia de tal nivel que el radio de la explosión se extendió, escuche bien, a casi 200 metros a la redonda y demoró más de 8 horas en ser apagada. Felipe Gamboa y Claudio Arévalo con la nota. Estos son los momentos exactos en que ocurre la tragedia. 8 de la mañana en plena zona industrial de Renca y la cámara capta cómo un camión de Gasco se vuelca en plena curva de General Velázquez, generando primero una gran humareda. Luego una explosión de tal magnitud que incluso la cámara de la autopista registra el fuego generado. Lo que tenemos son algunas cámaras que estamos periciando para determinar cuál es la dinámica del accidente y establecer una causa basal. Juan Pablo logra grabar en apenas 2 segundos ese horror que vivió de cerca. Lo único que atinamos a hacer fue echar reversa un poquito y cuando yo me di cuenta que la camioneta ya se había empezado a prender fuego, iba con mi papá y le dije ya, corramos porque vamos a quemarnos acá adentro con la camioneta. El trabajador grabó desde su vehículo el fuego posterior a una explosión que fue de tal magnitud que se extendió entre 150 y 200 metros a la redonda, dejando una estela de muerte en el límite entre las comunas de Renca y Quilicura. Poco después de las 8 de la mañana, distintos registros dan cuenta de un estruendo y posterior incendio en la intersección entre la Ruta 5 Norte y General Velázquez. Luego, el humo. Giovanni, vecino del sector, fue uno de los primeros en socorrer a quienes resultaron heridos. En un momento ya pensamos que se había caído un avión, algo. Fue muy terrible lo que nosotros vimos. ¿Está todo aquí en la carretera? Mira. Empezamos a ayudar y ayudamos al chofer del camión, que está dado vuelta ahí. Lo ayudamos, lo tiramos un poco para la orilla y el hombre estaba quemado, su cuerpo ya estaba quemado. Cuidado. Mira, hasta aquí agarró, pues. Los videos se multiplican en redes, todos reflejando la misma magnitud de una emergencia pocas veces vista. Un camión de la empresa Gasco se volcó subiendo desde la autopista hacia General Velázquez de norte a sur. Se investiga un posible exceso de velocidad de este conductor, que derivó en un choque con otro camión que transitaba desde sur a norte, como se aprecia también en este dron. De acuerdo a las cámaras que se han obtenido, la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco que pierde el control del vehículo, probablemente exceso de velocidad y causa un choque en cadena con un segundo vehículo mayor. Eso produjo fisuras en la bombona del camión y esa fisura habría generado emanación de gas, una explosión posterior con las condiciones que se generaron con posterioridad.
La empresa de combustible Gasco confirmó el volcamiento e ignición de uno de sus camiones, informando que efectivamente el conductor falleció. ¿Y por qué, una vez generado el volcamiento, este camión de alguna manera generó la filtración que después derivó en una explosión, además con muerte? Este no es cualquier accidente. Aquí hay muertes y hay heridos graves. Los instantes después de la tragedia estremecen. Su onda expansiva afectó a una veintena de vehículos. Trabajaron más de 20 cuerpos de bomberos para ahogar una emergencia que se podía apreciar desde cualquier punto de Santiago. Personas que murieron de inmediato por la explosión y al menos 10 víctimas que terminaron con heridas graves, entre ellos un hombre de 38 años con el 100% de su cuerpo quemado. Gente fallecida no vi. Solamente vi al chofer que ayudamos nosotros, más la otra persona que con la explosión cayó allá donde está el camión azul que se ve allá. Había una persona quemada también en ese sector. Y bajamos y la gente venía a ayudar y venían así como durmiendo, donde estaban todos quemados. Y nosotros decíamos, ya, esperen. Y los fuimos a buscarlos, los empezamos a bajar de a poco porque no podían caminar, porque donde venían quemados y de repente uno los mira, venían con la pura plantilla en los pies. La cuota de humanidad clave en estas circunstancias en algo alivia en las horas posteriores. Trabajaron autoridades y distintas secciones de carabineros ante un fuego que tuvo tal nivel de descontrol que incluso terminó afectando a un tren de carga. Las llamas demoraron más de 8 horas en ser enfriadas, un dato clave ante la dificultad de periciar el sitio del suceso y las respectivas causas del accidente. Se está tomando contacto con los testigos, que se puede trabajar con ellos, se está tomando contacto con las personas que pueden dar relato que están en centros médicos, se está tomando contacto con funcionarios públicos que llegaron en primer término. Eso es lo que se está trabajando de manera anillada este sitio del suceso. Esos testimonios y secuencias como esta serán clave para determinar responsabilidades tras una tragedia que en apenas unos instantes dejó demasiados registros de fuego, dolor y muerte. Último minuto. Vamos hasta la zona cero de la tragedia, donde a esta hora se realizan las diligencias para determinar las causas del volcamiento. David Maldonado, conectamos contigo. Buenas noches. Andrés, muy buenas noches. Trabajo del OS9, del equipo CIAT, de la búsqueda de encargo de vehículos también, junto a ellos el laboratorio de criminalística también de Carabineros para esclarecer los hechos. Lo veíamos en la nota de Claudio Arévalo, se confirma el trayecto, ¿verdad? Un vehículo que venía aparentemente a exceso de velocidad por la ruta 5 en Palma con el General Velázquez en dirección al sur y lamentablemente pierde el control. Es el mismo vehículo que al estrellarse con las barandas de contención pierde gas. El gas, al tener contacto, era gas licuado, era un vehículo que transportaba gas líquido, al tener contacto con el oxígeno y a eso sumar alguna chispa, algún motor, podría haber sido cualquier cosa, generó una explosión que abarcó, tú lo decías al inicio también, Andrés, cerca de 200 metros de radio. La imagen es tremenda, cómo ese gas comienza a expandirse, que no le da margen a las personas para escapar ni salir de él, y justamente son ellas las que terminan involucradas en este lamentable siniestro. Se hablaba de 17 heridos, 10 de ellos en estado grave, 4 luchando entre la vida y la muerte, además de 5 personas fallecidas. Hace muy poco Carabineros nos confirmaba de 4 en el lugar de los hechos. Se ha sumado un quinto fallecido, todavía queda esclarecer si fallece aquí en el lugar, en el trayecto o en uno de los centros asistenciales hasta donde fueron trasladadas todas estas personas. La imagen en vivo es de los trabajos que están realizando, tanto esclarecer cómo ocurren los hechos, como también la limpieza de la zona. Hace muy poco acaba de salir un camión que llevaba una grúa, ¿verdad?, que llevaba sobre él 2 vehículos que estaban total y completamente calcinados. Sabemos que esos son los vehículos que estaban dentro de este perímetro, dentro de este radio y que lamentablemente fueron alcanzados. Se habla de 12 vehículos, 2 camiones, 2 motocicletas, por supuesto, el camión que transportaba el gas líquido y también el resto. Los otros 7 vehículos eran vehículos menores, camionetas, furgonetas, autos pequeños, todos completamente quemados. Sacaron recién 2 vehículos porque por ahora solamente pueden retirar los vehículos que estaban alrededor, ¿verdad? No los que están propiamente mal en el accidente, que son
el camión de gas líquido y otros 2 camiones. ¿Por qué? Porque deben esperar que una empresa particular contratada por Gasco venga a hacer el levantamiento del cilindro. Tienen que hacerlo ellos para posterior a eso poder retirarlo. Nosotros conversamos hace muy poco con el general Víctor Bielma, que ha estado a cargo de los trabajos que está haciendo Carabineros aquí en la zona, y nos explicaba un poco también el alcance, porque se habla de un radio de 200 metros, pero también hubo daños colaterales, esquirlas que alcanzaron a otras zonas. Se habla de también otras personas lesionadas, entre ellos, por ejemplo, trabajadores de la misma concesionaria de la autopista que estaban realizando trabajos de paisajismo en las partes de vegetación de la zona, que terminaron con lesiones de distinta magnitud, además de empresas aledañas. El fuego, en este caso inicialmente el gas, busca el piso, es por eso que baja a zonas que están directamente bajo este paso nivel, que es por donde pasan los vehículos, alcanzando, por ejemplo, una empresa donde se queman alrededor de 50, podrían decir incluso más vehículos, 44 de ellos completamente calcinados, que es una empresa que se encarga del remate y compra-venta de vehículos. Al frente otra empresa también resultó con varios daños, 10 vehículos también completamente quemados. Se lanzaba una cifra por parte de Carabineros, 100 vehículos, 99 autos, 12 de ellos en el sitio del suceso, y también el tren que se vio afectado por las llamas. Los invito a que escuchemos lo que nos dijo Carabineros. Los vehículos que tuvieron una participación directa y se vieron afectados por la explosión y la onda expansiva del volcamiento de este camión son 12 vehículos. O sea, hablamos de 3 camiones, hablamos de 2 motocicletas y 7 vehículos menores, más una locomotora de FEPASA, ¿no es cierto?, que también tiene daños producto de la onda expansiva. Y los daños colaterales a esto, ¿no es cierto?, producto de la onda expansiva, hablamos de más de 80 vehículos aproximadamente. Este trabajo pericial va a continuar hoy día y tiene que continuar mañana en los mismos móviles que participaron en el accidente y que están siniestrados completamente, y eso requiere de peritajes complementarios el día de mañana. Bueno, y a esta situación hay que sumar también que a este lugar han llegado muchas familias. Una en particular, cerca de 20 personas que los vimos desde muy tempranos en la mañana, a eso de las 10 de la mañana, una pareja que venía en búsqueda de un joven de 29 años que, según el GPS del vehículo en que se transportaba a este joven de 29 años, que iba de hecho en dirección a su trabajo, la empresa los llama y les dice: ¿sabes qué? El GPS aparece en el sitio del suceso. Además, que no hay mayor información de este joven. La familia lleva acá cerca ya más de 9-10 horas, porque llegaron muy temprano en la mañana, aún no tienen información de su familiar, no está dentro de las listas que han entregado los distintos centros de salud respecto a las personas heridas, tampoco estaría hasta ahora dentro de las personas fallecidas, que sabemos que todavía tienen que ser reconocidas. Hasta ahora se ha hablado solamente del conductor del camión, que fue reconocida por la misma empresa Gasco, lo veíamos de hecho en la nota de Claudio Arévalo, pero es lo que están viviendo estas familias acá. Son personas que no saben qué va a pasar y que tampoco tienen mayores antecedentes. Junto a eso quedan también los trabajos que vienen ahora, trabajos de remoción, de limpieza, ver qué va a pasar con la carpeta, ¿verdad? Ver qué va a pasar con el piso, con el suelo, con el asfalto de esta zona, para ver si va a poder ser habilitado. Por ahora se afirma que va a haber cortes en General Velázquez por lo menos hasta mañana en la mañana. Conversamos con el delegado Gonzalo Durán respecto a este tema. Escuchemos. Eventualmente se va a requerir con posterioridad un análisis exhaustivo de las condiciones de la vía. Hoy con toda seguridad todo el día y probablemente toda la noche va a estar completamente cerrado el acceso a General Velázquez. Si uno viene desde el norte, el acceso a General Velázquez hacia el sur va a estar completamente cerrado, y en sentido contrario, desde General Velázquez el acceso a la autopista central también va a estar cerrada, de manera que pedirle a la ciudadanía que procure no acercarse a esta zona. Bueno, el llamado está claro: a tener precaución, a optar por alternativas, porque esta zona no va a estar habilitada probablemente durante esta noche y tampoco durante la mañana. Y por supuesto, Andrés, muy atentos, acá nos mantendremos a tener respuesta más que nada con esta familia que espera con mucha pena, con mucho dolor, tener mayor información de este miembro, ¿cierto? Este hijo, este hermano, este primo, esta pareja de 29 años, de quien todavía no tienen ninguna información, ningún antecedente, y que podría, según lo que ellos especulan, estar dentro
resto de las personas que no han sido reconocidas acá en el sitio del suceso, Andrés. Sí, de verdad una verdadera tragedia. David Maldonado, muchas gracias por el reporte. Seguimos conectados. Muy buenas noches. Lo hemos contado, 5 fallecidos confirmados, 17 heridos. Es el peor saldo de esta tragedia. Hay lesionados que tienen más del 90% de su cuerpo quemado, algunos en riesgo vital y lo más preocupante, otros sin identificar, lo que ha provocado la desesperación de familiares que aún buscan a sus seres queridos, quienes transitaban por el lugar a la hora del accidente. Son 5 fallecidos en el lugar de la emergencia. ¡Qué terrible, hermano! 10 personas heridas. Venía corriendo una persona, se quemó, weón. Las verdaderamente complicadas son las que tienen más del 50% del cuerpo quemado y hay una persona que tiene el 100%. Al menos 5 están con riesgo vital. Es el doloroso balance de una tragedia que ya ha cobrado vidas y que mantiene a otros luchando por las suyas. Es que tras cada cifra hay personas y familias que hoy ven la peor cara de una explosión que parece sacada de una película y donde hasta esta tarde solo se contaba con la confirmación de la identidad de una de las víctimas fatales. Chofer de este camión de la empresa Gasco, también la persona está fallecido. Lo que tenemos de información es que los 5 fallecidos están en el sitio de la emergencia y que no fallecieron, digamos, ahí en el momento. Tras el accidente, al menos 7 personas se habrían trasladado por sus propios medios a recintos asistenciales, mientras que el SAMU habría transportado a 11 pacientes, 4 a la Mutual de Seguridad, donde señalaron que 3 de ellos ya salieron del procedimiento, mientras que el otro aún se encuentra en pabellón. Debido a la gravedad de sus lesiones, los 4 pacientes permanecerán en la unidad de cuidados intensivos. Mi hermana tiene 26 años. Está en estado crítico en este momento, el 92% de su cuerpo quemado. Y toda la mañana la anduvimos buscando por todos los lugares hasta como cerca de las 4 de la tarde que se nos avisa que está acá. Paulette se trasladaba en moto junto a su pareja Nicolás, de quien no han tenido noticias. Mi cuñada recorrió el hospital Félix Bulnes, nos dijeron que en el San Juan de Dios tampoco había nadie, en Red Salud tampoco había nadie. Fuimos a la Universidad Católica Loma Marcoleta, fuimos al Hospital del Trabajador, fuimos a la urgencia del Salvador y ahora acá y no logramos obtener respuestas. Nos han informado también que hay mucho NN. Por la tarde se sumó otro paciente a la Mutual de Seguridad. 2 están en la posta central, 3 en Red Salud, 1 en el Félix Bulnes, 1 en Clínica Bupa y 2 en la Asociación Chilena de Seguridad. La situación de estos pacientes es que 6 de estos están con más del 80% del cuerpo afectado y el resto está con más del 50% del cuerpo afectado y por tanto son todos casos de alta gravedad. Entre ellos un paciente que llegó de urgencia hasta la clínica Indisa. Preliminarmente se cree que sería el conductor del otro camión involucrado en el accidente. Un paciente masculino, 47 años. Es un hombre que está con una quemadura que está por encima del 95% de la superficie corporal, muy grave, con quemadura de vía aérea también. Sí está en riesgo vital, definitivamente. Por la tarde entró a pabellón en la misma clínica donde también llegó otra joven trasladada desde la Universidad Católica. Es una paciente con 70-80% de su superficie corporal quemada. También viene con intubada porque ha tenido quemadura de vía respiratoria. A favor de ella, por supuesto, está su juventud, pero no podemos decir que no sea una paciente grave y en riesgo vital. Mientras eso ocurría al interior de los recintos asistenciales, en las afueras se generaba el peregrinar de personas que buscaban a sus familiares, quienes por la mañana transitaban por el lugar del accidente. Estoy buscando a mi papá, que iba camino al trabajo. No sabemos bien dónde lo tomó, sabemos que iba con un compañero, su compañero está en situación crítica, pero de mi papá no sabemos nada. Hemos recorrido bastantes hospitales y nadie nos dice nada, nadie nos da información. La empresa no se ha comunicado con sus padres solamente para decirle que el GPS del vehículo que él conducía estaba involucrado en el accidente. Si alguien lo ha visto, si alguien lo está auxiliando, él se llama Andrés Jesús Arroyo Montesino, por favor, que nos puedan dar alguna información, tiene 29 años. Se está tratando de identificar a cada una de las víctimas para saber en qué lugar estaban. No tenemos personas actualmente hospitalizadas, ya sea en centros públicos o en centros privados, que no hayan sido identificados y que no hayan sido contactados a sus familiares. Los datos de todas las víctimas se mantienen en reserva dado su estado de salud. Solo se sabe que serían hombres y mujeres entre 23 y 65 años con distintos diagnósticos que sacaron la peor parte de una tragedia que dejará huellas para algunos imposibles de olvidar.
Último minuto. Vamos ahora hasta la ex posta central, donde autoridades actualizaron el estado de salud de 2 de los heridos. Cristian Cereceda, vamos contigo. Hola, ¿cómo están? Ha sido una jornada muy intensa acá en la ex posta central y todo indica que esta noche también va a ser bastante compleja, porque acá se mantienen 2 personas heridas en esta lamentable emergencia. Uno sigue en riesgo vital y la otra persona, ambos son hombres, se mantiene en extrema gravedad. Lo importante, de acuerdo al último balance que se realizó, es que se pudo estabilizar su situación médica, pero por supuesto que sigue siendo muy crítica. Además, durante esta jornada también llegó una tercera persona, pero que no presentaba lesiones de tanta gravedad, por lo tanto fue llevado hacia otro recinto médico. Por lo tanto, hasta el momento se mantienen 2 personas. La primera fue identificada prácticamente al instante. En cuanto a la segunda, se hizo un trabajo un poco más detallado, por lo que también se tuvo que trabajar con sus huellas dactilares. Y una vez que ya se supo quién era esta persona, por supuesto que eso fue informado a su familia. Ambos familiares en este caso ya se encuentran informados de esta misma situación. No quisieron entregar ningún tipo de declaración porque todavía se encuentran muy afectados. Hay un impacto emocional muy fuerte para este círculo cercano, pero no se descarta que eventualmente lo pueden hacer mañana. Ellos se mantuvieron prácticamente durante toda la jornada en la ex posta central y se espera que también retornen hasta este lugar ya la jornada del día viernes. Acá justamente se hizo un balance con respecto a cómo se encuentran estos 2 heridos. Pasemos a revisar. Estos pacientes, los 2 que están acá en la posta central, pudieron ser atendidos rápidamente en el servicio de urgencia en un estándar de UCI. Luego fueron también trasladados a pabellón para una intervención quirúrgica preventiva para reducir los daños que puede seguir generando la situación de la afectación por las quemaduras. Están intubados también bajo ventilación mecánica y su situación está más estable, digamos, pero todavía están con una gravedad importante. Sí, Cristian Cereceda, seguimos muy atentos con la actualización de los 2 personas que están internadas ahí en la posta central. Nos vamos a mover desde ese lugar hasta la comuna de Providencia, en donde un hombre de 47 años, víctima de la tragedia de Renca, se encuentra con cerca del 95% de su cuerpo quemado en la unidad de urgencias de la clínica Indisa. Daniela Ruiz-Tagle, vamos contigo. Sí, Andrés, un hombre que llegó muy temprano acá a la clínica Indisa, un hombre de 47 años con más de su 95% del cuerpo quemado, que ya fue intervenido quirúrgicamente. Sabíamos que durante toda la jornada, desde la urgencia, estuvieron también tratando de hacer algún tipo de contacto con la familia para conocer si es que este hombre padecía de algún tipo de enfermedad de base o si es que padece de alguna alergia, para poder intervenir quirúrgicamente, pero hasta esta tarde al menos eso no había ocurrido. Su familia no se había hecho presente aún, pero lo cierto es que es una información totalmente en desarrollo. ¿Por qué? Porque se nos había informado de una persona, una mujer de 23 años que iba a ser trasladada desde la clínica UC Christius hasta acá, algo que todavía no ocurre, y también 2 personas que serían trasladados desde la clínica Red Salud, una joven de 26 años y un hombre de 58 años. Lo cierto es que a la joven, a esta mujer de 26 años, finalmente va a ser trasladada a la Mutual y ya se espera entonces que 2 personas sean trasladadas, algo que todavía no ocurre. Por supuesto que vamos a quedar atentos a aquello, a la llegada de estas 2 pacientes que se vieron severamente afectadas por este fuerte accidente. Un hombre con cerca del 70% de su cuerpo quemado y esta joven de 23 años con más del 90% de su cuerpo quemado. Vamos a revisar las declaraciones del jefe de urgencias de acá de la clínica Indisa, quien se refiere a el caso que se encuentra acá en la clínica Indisa desde temprano, este hombre de 47 años que tú mencionabas. Pasemos a escuchar. Hay que hacer
varias fasiotomías. Estos son procedimientos muy importantes para permitirle una adecuada circulación sanguínea porque, como decía, al quemarse la piel actúa como un verdadero cinturón apretado que impide la circulación. Entonces hay que abrir esa piel y permitir que circule la sangre. Son operaciones largas, al paciente hay que abordarlo de distintas partes, digamos ya. Hay que hacer fasiotomía, cubrir esa herida, probablemente girarlo porque hay esas lesiones que hay detrás. Puede ser varias horas de cirugía. Sí, Daniela Ruiz Tagle, desde la comuna de Providencia, de la clínica Indisa, seguimos muy atentos también a la evolución de ese paciente. Lo explicaba el doctor Ristori, con el 95% de su cuerpo quemado. Muchas gracias, Daniela. Revisemos cómo fue el paso a paso del accidente del camión Gasco que provocó la emergencia en el norte de Santiago. El camión viajaba desde Quintero, a la planta de Gasco ubicada en la comuna de Maipú. Lo vemos desde la región de Valparaíso hasta la región metropolitana. Durante su recorrido por la Ruta 5, el camión que transportaba gas toma la salida de General Velázquez en la comuna de Renca de norte a sur, donde a las 8:05 de la mañana, al llegar al paso sobre nivel, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra las barreras de contención, lo que provocó una fuga de gas y una colisión con un camión que circulaba en sentido contrario. El accidente desencadenó una potente explosión. Esto provoca la destrucción de los vehículos aledaños y un daño en un radio de hasta 200 metros, incluyendo un aparcadero con vehículos y un tren de carga que pasaba por debajo de la autopista. Sí, ahí estamos viendo la imagen del trabajo incesante de bomberos durante toda la jornada, cerca de 8 horas de trabajo para justamente apagar el incendio, intentar trabajar en la zona cero. Estamos aquí en el estudio con el prevencionista de riesgos de la Universidad de Santiago, Mario Pinto. Mario, bienvenido a 24 Horas Central. Quizás lo principal, la primera pregunta es: ¿qué lleva este camión? ¿Por qué explota de la forma que vimos, que estamos viendo en las imágenes? Esta explosión que se debe justamente a que el gas está licuado. Al estar licuado quiere decir que, pongamos como ejemplo una gota de agua, yo le inyecto gas. Esto me permite en que yo, al introducir el gas en un envase, me pueda poder ingresar mayor cantidad de gas a este envase, ya que si lo metemos en forma gaseosa, ocupa mucho espacio porque se expande. Entonces, cuando vemos estas imágenes de que finalmente sale como una nube que se va expandiendo, es el gas que está saliendo desde el agua. El agua, al liberarse el gas por la temperatura ambiental, además que hay una gran temperatura ambiental, hace que el gas se ponga mucho más volátil. Claro. Y al ser más volátil, empieza a salir del agua que está contenido, empieza a poder avanzar y finalmente... Y ocupa el espacio del oxígeno de las personas, claro, de los autos, de todo lo que encuentra. Claro. Y ahora el desastre se genera porque cuando se genera la explosión, la liberación de energía y quiere ocupar espacio. Y al ocupar espacio está el aire, ¿sí? Que para nosotros está constantemente, pero esto hay materia en el aire. Y finalmente esta fuerza que se genera para poder arrastrarlo, el aire al hacerle resistencia, se genera esta onda expansiva destructiva, porque son dos fuerzas que están luchando. Una, lo que están resistiendo el espacio, y la otra, que es más fuerte y mayor, es la fuerza que se genera de la energía liberada desde la explosión. Ahora, cuando es una explosión de este tipo, este gas que está avanzando funciona como un ente, como un solo ser. Porque se va a encender completo y la liberación va a ser completa. No va por partes la liberación de energía. Es un solo cuerpo, de alguna forma. Sí. Entonces, mientras más cantidad de gas lleve, en este caso el camión cisterna, porque es un camión cisterna que es poco común verlo en las ciudades, sino que fuera o en el anillo, o cercano al anillo de Vespucio. Pero en una calle, en una avenida, no, es poco común, porque ahí tiene que ser una bombona más pequeña, un cilindro, un silo acostado o un envase más pequeño. Justamente en ese punto relacionado con el transporte, Mario. A ver, aquí quienes conducen estos camiones requieren tener ciertas condiciones, el tipo de carné que tienen, de licencia. Claro. El camión que transporten tiene que tener cierta antigüedad, tienen que traer un tacógrafo para el tema de la velocidad parecido a lo de los buses. Cuéntanos un poquito el tema del transporte, que hay ciertos requisitos que son bien particulares. Claro. En el caso del transporte, lo primero es que el camión posea las condiciones físicas y materiales para poder resistir, en este caso, la presión interna del gas. Además, el gas es frío. Entonces también tiene que ser un elemento que no permita que tenga poca transmisión de temperatura y que se pierda rápidamente. Es por eso que también tiene algunas estrías, porque cuando vaya avanzando esta cuestión se mantenga en una temperatura. Ahora,
Existe la normativa, por ejemplo, la norma chilena que es la 2190, en donde se habla de toda la señalética que debe poseer el gas. También tenemos el 382, que es para el transporte de sustancias peligrosas. En esas normativas a ti te explican y te ponen y te definen el tipo de camión, el traslado, o sea, la hora del traslado, y también te dicen cuáles son las vías que están prohibidas para el tránsito de esto, además de pequeños detalles como la justamente en ello, ¿por dónde debe transitar este camión? ¿Por dónde no debe transitar este camión? Ejemplos de lugares en los cuales está prohibido el tránsito de sustancias peligrosas es la Costanera Norte, porque finalmente si en una carretera urbana ocurre esta emergencia, es peor. ¿Aquí podían transitar? No, aquí no está prohibido. De hecho, en todos los ¿Por el lugar donde ocurrió el accidente? Estando cercano al anillo Vespucio para afuera, sí. Ya. Pero al ingresar por el anillo Vespucio, que se le llama así como el anillo Vespucio porque finalmente limitaba a Santiago del área industrial. Ahora Santiago ha crecido. Y la urbanización se comió esto y finalmente ya es parte de la propia ciudad. Entonces, en ese sector normativamente está permitido. Ahora, técnicamente, no debiese. O debiese tener un horario donde fuese menos concurrido el lugar. En términos de horario, ¿debiesen transitar de noche, por ejemplo? De noche. Ahora, como esto fue una problemática no técnica, ni tampoco metodológica, sino que de un actuar que supuestamente, porque lo que está diciendo supuestamente, que el chofer ya finalmente iba apurado y iba a exceso de velocidad, en ese caso, de día o de noche la emergencia se produce igual. ¿Cómo se prepara una persona para manejar estos camiones? Deben poseer licencias profesionales, pero aparte de eso tienen que conocer y manejar la propia sustancia peligrosa. Porque en caso de derrame de fuga, cada camión posee un kit que normalmente van abajo, para poder finalmente atenderla y evitar que se genere una emergencia. Entonces, el chofer también debiese estar capacitado en el manejo de la sustancia que está transportando. Por último, Mario, la legislación es estricta. ¿La legislación se cumple? Mira, la legislación que tenemos es súper buena. El tema es si se cumple. Claro, y al cumplirlo siempre vamos a quedar en que va a quedar, llamémoslo así, a actitud y criterio de la persona que está ejecutando la tarea final, en este caso el conductor. ¿Esto cómo podría mejorarse? Porque hacer más estricta la normativa sería muy demasiado, ya sería más entorpecería, más que favorecería la situación. Pero sí, lo que falta es fiscalización. Como en todas las áreas... Falta fiscalización. Sí, en todas las áreas que están normadas en nuestro país, lo que falta es la fiscalización. Entonces, ¿qué se debiese fiscalizar? Que el área de logística, en este caso de Gasco, tuviese los registros y la planificación de todos por ejemplo, el trabajo semanal y cuáles son las rutas que va a utilizar. Y claramente la circunvalación Américo Vespucio quedó obsoleta. Sí, eso debe cambiar. Eso debe cambiar. Ahora se deben poner algún tipo de caminos aledaños. Yo creo que es lo mejor que poner límites que se utilizan por la urbe. Entonces, lo ideal es que la normativa se fiscalice más por parte de la Seremi y fiscalice la planificación, que si tiene algún plan de emergencia y contingencia frente a esto y si posee los materiales y el equipamiento para atenderla. Mario Pinto, prevencionista de riesgo de la Universidad de Santiago, muchas gracias. Soy ingeniero ambiental. Ingeniero ambiental de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por este espacio con 24 Horas Central. Justamente muchos de los puntos que conversamos con Mario los revisamos en la nota de José Ignacio Tenas. Bastaron solo unos segundos para que la nube de gas se expandiera y generara una explosión de proporciones. Un accidente que tuvo como principal causa el gas licuado, un componente que en este caso tenía como destino las plantas distribuidoras. Ahí la fuga es líquido, se produce la vaporización, este aumento de 270 veces. Son 30 toneladas de gas que se usan para cargar los cilindros de gas que todos conocemos y las centrales de gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo es un hidrocarburo compuesto de propano y butano. Las características que lo hacen inflamable tienen que ver con los enlaces de carbono e hidrógeno que almacenan alta energía química, así como su volatilidad, ya que el gas licuado cambia rápidamente de estado al mezclarse con el oxígeno del aire. Eso, sumado a una fuente de ignición, como una mera chispa, genera la combustión.
Uno ve la vaporización en las imágenes, que una nube blanca, eso es una vaporización, y la expansión son cerca de 270 veces. Cuando se produce la deflagración, que es la inflamación del gas, se produce porque entra en contacto con alguna fuente de ignición. Según bomberos, el calor que genera esta explosión puede llegar hasta los 1500 grados. A la alta temperatura se suma la onda expansiva, que en este caso alcanzó entre 150 y 200 metros a la redonda. Reflejo de eso fueron los 44 autos que se quemaron en los alrededores. El tren, que también sufrió daños, y los vecinos de la zona, que llegaron a ayudar tras escuchar la explosión. Estábamos en la casa nosotros y sentimos una explosión súper grande, pensaban que se iba acá en la casa. Un fuerte ruido, una explosión bastante contundente. ¿Usted estaba en su casa, estaba en el lado? Estábamos en la casa y salimos a prestar ayuda a lo que más podíamos, no sabiendo qué lo que era. Las distancias de protección que se deben desarrollar desde un punto de vista de la contención de la emergencia, en este tipo de eventos se calculan alrededor de los 800 a 1000 metros. Estamos hablando de 1 kilómetro de perímetro de seguridad, precisamente por el nivel de extensión que puede tener. Los trabajos para controlar las llamas duraron horas. El desafío que tienen los bomberos es mantener la temperatura del tanque para que el gas en el interior se siga quemando y no aumente la presión interna. Los especialistas señalan que el fuego se extingue con polvo químico seco, aunque en este caso no se apaga del todo. La técnica no es apagar la flama, sino que es mantenerlo, evitar que aumente la presión y que se consuma el gas. Las razones del accidente que derivaron en esta tragedia están en investigación. Deben revisar que el transporte de esta carga peligrosa haya cumplido los protocolos dispuestos en la ley. Uno de ellos, el correspondiente rotulado. Está el decreto supremo 298, donde establece también que estos camiones no pueden tener una antigüedad mayor a 15 años. Deben llevar un tacógrafo que te registre la velocidad. La licencia de conducir tiene que ser de un profesional. A5. Para los especialistas, esta emergencia marcará un antes y un después. Este accidente va a sentar un precedente porque tenemos legislación que es bastante estricta, pero también está el cumplirla. Y en ese cumplir, ¿cierto?, es una cultura que tienen que tener las empresas. De todas maneras, los expertos también hacen un llamado a la responsabilidad vial a los conductores que comparten la carretera con estos camiones. Yo debo mantener un resguardo en términos de la distancia al doble de lo que habitualmente mantengo con otro vehículo que no transporta sustancias peligrosas. Es decir, yo debo tener conciencia de ese manejo de la defensiva, en este caso, reconociendo las señalizaciones. Consejos que pueden servir en el día a día para prevenir una emergencia que en este caso terminó de la peor manera. Dejamos la tragedia y revisamos otros temas de la contingencia, con una invitación a México y Brasil al cambio de mando del próximo 11 de marzo para poder abordar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. José Antonio Kast retomó sus labores en la denominada moneda chica. El presidente electo se reunió con su equipo y analizaron, entre algunos temas, la situación fiscal del país. Restan solo 20 días para que José Antonio Kast asuma como presidente de la República y el futuro mandatario retornó a su oficina tras unos días de descanso. Muy buenos días, tanto tiempo. Retorno pensando ya en el cambio de mando y las definiciones que tendrá que tomar a partir del 11 de marzo, si respaldará o no la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU, una de las primeras, candidatura que aseguró le gustaría poder conversar con los países que la apoyan. Por lo tanto, me gustaría entender el detalle de los antecedentes que tuvieron en consideración tanto la presidenta de México como el presidente de Brasil, en una muy buena disposición siempre de diálogo, de conversación y ver qué es lo mejor. Un llamado público al diálogo con México y Brasil para conocer también si se conversó con países de la región que tienen otra carta a Naciones Unidas. Kast ya habló de esa candidatura con Luis Ignacio Lula da Silva en su encuentro en Panamá y le dejó claro que aún no toma una posición al respecto más allá de las aspiraciones del actual gobierno. No es que todos los días un chileno o una chilena puedan encabezar Naciones Unidas. Y si la candidatura del presidente Bachelet tiene opciones, es porque ella cuenta con un enorme nivel de prestigio a nivel internacional. Y por eso el llamado que hacemos es que nos pongamos la camiseta de Chile para que nuestro país tenga por primera vez en la historia un compatriota, en este caso una compatriota,
como secretario general. La atención del presidente electo y su equipo también está en la situación fiscal del país y el 3,6% de déficit estructural reportado la semana pasada por el Ministerio de Hacienda. Estamos con una emergencia fiscal, ya lo han dicho todos los organismos relevantes, distintos analistas, y la verdad es que estamos planificando para poder ser responsables con todos los chilenos, poder atacar ciertas urgencias. Trabajo por una situación fiscal peor de la proyectada que las futuras autoridades consideraron no fue por un error de cálculo del actual gobierno. Y cuando hay errores permanentes durante 3 o 4 años, yo creo que ya no se trata de un error involuntario. Yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo una presión de gasto público que hoy día nos tiene una situación fiscal bastante estrecha y compleja. Desde la llamada moneda chica piden explicaciones a las actuales autoridades y parlamentarios en la oposición ya definieron citar al ministro de Hacienda a una sesión especial en el Congreso para la primera semana de marzo. La situación de debilidad fiscal y financiera del Estado tiene que ser clarificada y nosotros creemos que la sesión especial es una primera instancia para evaluar luego la acusación constitucional si esta la merita. Lo normal es que ese informe se pueda presentar en el Parlamento. Yo lo presenté públicamente el 30 de enero. Sí. Y por lo tanto hemos tenido siempre la total transparencia y toda la disposición y creemos que es muy positivo que en el Parlamento se puedan revisar todos los antecedentes. Tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información. Debate previo al cambio de mando para el que ya iniciaron las reuniones de la primera autoridad del futuro gobierno que llegará a la moneda. El próximo subsecretario del Interior trabajó de traspaso paralelo a las definiciones pendientes de José Antonio Kast, que aún debe nominar al subsecretario de las Fuerzas Armadas y los seremis de todo el país. Al ver el caso de Amparo Noguera en televisión, un vecino de la comuna de Las Condes se dio cuenta que había sido víctima de la misma banda de delincuentes que estafaron a la actriz. El modus operandi era idéntico, se hicieron pasar por ejecutivos bancarios, se le vaciaron la cuenta corriente, reventaron las tarjetas de créditos y pidieron préstamos. Un secuestro psicológico que en este caso duró más de 5 horas. Este video de las cámaras de seguridad del trabajo de Pablo Dibarrat dura apenas unos segundos, pero es clave. Muestra el momento exacto en el que se concreta una millonaria estafa. En un sobre, este vecino de Las Condes entrega todas sus tarjetas del banco a un supuesto ejecutivo de la Comisión para el Mercado Financiero que prometía ayudarlo a recuperar el dinero que le estaban sacando desde su cuenta corriente. La tarde del 4 de diciembre, Pablo recibe una llamada urgente. Un supuesto ejecutivo de su banco le dice que han hackeado su cuenta y que están realizando varias transferencias. Él lo confirma. Parecía todo muy creíble. Tenían todos sus datos personales y hasta la dirección de su oficina. Soy del área de fraude del Banco de Chile y quería consultarle si usted tiene un computador marca Lenovo. No, le dije, yo nunca he tenido un marca Lenovo. Ya, porque mire, en este momento le están haciendo un fraude y nosotros inmediatamente ya tomamos contacto con la PDI y con la CMF. Yo me metí inmediatamente a mi cuenta corriente y efectivamente me habían hecho 4 transacciones. Y tú crees en el tema, pues, si, no es que sea algo inventado. Y dice, mire, para reversar todos estos movimientos lo que necesito es que usted digite en su celular, no me lo diga, me lo dijo 2 veces, no me lo diga, digite el Digipass, el número Digipass, por el celular. Y ahí estuvo el error. Al digitar los números del dispositivo de seguridad, perdió el control total de su cuenta corriente, sus tarjetas de crédito y su teléfono. Él hasta ese momento confiaba en que le hablaban del banco y siguió todas las instrucciones. Le dijeron que la nueva política de fraude establecía el retiro de todas sus tarjetas. En el video podemos contratar una persona con la credencial de la CMF. De hecho, esta persona se puede ver el video que yo le digo que se saque los anteojos para poder detectar el tema. Le entrego las tarjetas y se retira. Las personas que cometen este tipo de delito tratan de usar el nombre de la Comisión para el Mercado Financiero para establecer una relación con las personas que son víctimas. Al usar el nombre de la Comisión para el Mercado Financiero van a estar engañando a estas personas, porque no es efectivo que la Comisión contacte a las personas para pedir las claves de acceso de sus cuentas. No es efectivo que la Comisión busque que las personas paguen pólizas
Tampoco la comisión visita a las personas en sus domicilios. Dice que era todo tan creíble que hasta le dieron el nombre de su ejecutiva, así que por eso bajó a entregar las tarjetas. A Daniel de Patué que me dice, mire, no se preocupe, la declaración jurada que uno hace a los bancos desconociendo estas transacciones, yo se la voy a mandar. Y me la mandó. En 5 horas, Pablo perdió 40 millones de pesos, se hicieron más de 50 transacciones, compraron zapatillas, computadores, ropa de lujo, cargaron combustible, estuvieron jugando en un casino de juegos, sacaron plata, hasta pagaron cuotas de créditos de auto. A medida que pasaban los días, sale el caso de Amparo Noguera. Y me doy cuenta que usaron los mismos nombres. O sea, era la misma banda especializada que estafó a la actriz. Y ahí se repiten nombres, Pablo Valdivia y Andrés Rivas, quienes en este caso se presentaron como ejecutivos del Banco de Chile. En el de la actriz se identificaron como funcionarios de la PDI y de la CMF. La investigación, que hoy tiene a 11 personas formalizadas y 7 detenidas, estableció que esas llamadas se efectuaron desde la cárcel de La Serena. Hay una comunicación por parte de 2 personas que se denominan de la misma manera. Además, cuentan con información sensible de las víctimas del banco. En este caso, la persona denunciaba que conocían el nombre de su ejecutiva, también de algunos productos financieros que él tenía. Lo mismo ocurrió respecto de mi representada, información particular y personal de ella que estaba registrado en el banco. Por lo mismo, también eso es una similitud que nosotros identificamos de manera bastante clara. Pablo está convencido que es la misma banda, por eso fue a la fiscalía. Yo le dije, oiga, ¿sabe que es sumamente relevante? Porque yo tengo un video donde tengo entendido que esa persona no es parte de los 10 o 11 detenidos por esta causa. Han pasado casi 3 meses, y Fiscalía no me ha llamado, no he tenido absolutamente ningún contacto con Fiscalía. Desde la Fiscalía Oriente informaron que enviaron una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos con todos los antecedentes que él aportó. Sostiene que desde el banco del que es cliente hace más de 30 años no ha tenido respuesta y hoy sigue sumando intereses por las compras millonarias que se hicieron desde su cuenta. Hay una demanda en el juzgado de policía local de Las Condes y yo también estoy viendo con abogados acciones en contra del Banco Chile y sus representantes legales. ¿Alguien está robando información o está traspasando información? No me cabe duda. Desde el Banco de Chile declinaron referirse a este caso. La pregunta ahora es cuántas víctimas más hay detrás de esta banda que perfeccionó el engaño y convirtió la confianza en su principal arma para estafar. Viña 2026. Arriba las luces, Viña tiene festival. Carola Gutiérrez, quedan 72 horas para el inicio del Festival de la Canción. Ayer nos hablabas del monstruo. Y antes de ayer hablábamos también de cómo Viña de alguna manera ha sido escenario para elevar a artistas y también para sepultarlos. ¿Y hoy? Hoy día vamos a hablar de cómo el festival se identifica con nosotros. Porque no es solo un festival, es una postal emocional del país. En el escenario de la Quinta Vergara se cruzan generaciones, tensiones sociales, ídolos populares y momentos que quedan grabados en la memoria colectiva. Durante más de 6 décadas, el Festival de Viña del Mar ha sido mucho más que un evento musical. Ha sido un termómetro social. Cada edición revela el ánimo de un país que se reúne frente a la pantalla para verse a sí mismo. Hay festivales que entretienen y hay festivales que cuentan historias. Chile no tiene carnaval. Chile tiene re pocas fiestas costumbristas de pueblos y de ciudades. Y habitualmente son fiestas de origen religioso. Viña del Mar, por décadas, ha sido algo más que un escenario. Yo creo que el Festival de Viña es un reflejo de Chile.
Chile se mira, se discute y se enfrenta a sí mismo. En épocas, por ejemplo, de Chile de polarización o derechamente de gran crisis política, era como el recreo. Era como, vamos a suspender todo esto en el verano. 12º Festival de la Canción de Viña del Mar se complace en presentar el toque de queda. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. En sus más de 6 décadas, el festival ha atravesado gobiernos, crisis, cambios culturales y transformaciones sociales. La música siempre ha sido abierta en términos genéricos en Viña. Si tú ves que en los 80, que era una época difícil en Chile, con dictadura, vinieron hasta grupos rockeros. Cada uno de esos momentos dejó huellas en la música, en el humor y en lo que se podía decir o no frente a miles de personas. Como lo hicieron en aquellos años de la dictadura. El periódico dice que es muy patriota, pero entrega a todos los gringos que nos ven las pelotas. En Viña todo se amplifica. La agrupación estadounidense Mr. Mister se presentó en 1988, un año clave, marcado por la política en Chile. Un saludo para todos ustedes. Y también un saludo para los actores chilenos amenazados de muerte. Los artistas del mundo, estamos con ellos. La transmisión fue interrumpida y el vocalista fue invitado posteriormente a pedir disculpas. I am not a politician. Él no es un político. I am only a musician and I love you. Una explicación y una excusa frente a una situación absolutamente ajena a la música en el día de hoy. Por eso, el festival ha sido un escenario para la discusión moral, política, cultural por la que atraviesa el espectáculo. Cuando tenemos más diferencia buscamos el chivo expiatorio, que es el humorista. Entonces el humorista hace la concentración de distintos sectores y los tratamos mal. Yo creo que Chile es polarizado netamente políticamente. Es súper polarizado. Así que lo pensé bien y dije, mejor hago lo que hace el gobierno, mejor cago a la clase media. Ni siquiera esperan a escuchar un chiste, nombra a un candidato de algo. ¡Bú! Espérate, escucha el chiste. Hoy día estos compañeros esperan el 1 de mayo para irse a Cachagua, a zapallar, a bichinear a los malls. Puta que están cambiados los compañeros. En 1988, José Luis El Puma Rodríguez fue ovacionado por el público que exigía la gaviota de plata, hasta ese momento reservada solo para la competencia. Su show se detuvo por más de 15 minutos. A veces hay que escuchar la voz del pueblo. Que Dios le bendiga a todos. Vuelo herido y no sé dónde ir, con la rabia cansada de andar. Con la madurez que entregan los años, lo que ocurre en Viña se conectó con el continente. Artistas que nacieron en ese escenario y otros tantos lograron consagración. Nosotros chaqueteamos mucho, y nosotros como chilenos, no yo, nosotros chaqueteamos mucho el Festival de Viña justamente. El Festival de Viña es un evento muy relevante a nivel mundial. Nunca más sin nosotras las mujeres. Una historia que ha sido testigo del cambio que ha experimentado nuestro país. Cada vez que Chile tiene una desgracia, hacemos algo parecido al Festival de Viña. Chile ayuda a Chile. Entonces con eso sale lo mejor que tiene la población, cada uno de nosotros, digamos. El festival ya no se vive solo en La Quinta, se vive en todas las plataformas que lo amplifican
Así, cada rutina, cada artista, cada frase se convierte en un termómetro de lo que somos. Es un momento donde Chile es protagonista frente a millones y millones de personas. Si nosotros fuéramos un país más justo, con menos diferencia social, Viña tal vez sería muy chico, pero no lo somos. Entonces los estratos medios bajos son mucho más numerosos y el Festival de Viña resulta masivo. Y aunque todos los años Viña es un nuevo desafío, ese siempre es revelador. Porque querámoslo o no, el festival no inventa el país, solo lo muestra. Y cuando Chile cambia, Viña cambia con él. Lo decíamos en la presentación, Caro, mañana, o quedan 72 horas para el inicio del festival, pero mañana viene el primer aperitivo. Claro que sí, algo ya una tradición que lamentablemente se perdió de las calles de Viña del Mar y se congrega ahí en el Sporting. Vamos a estar con esa cobertura de lo que va a ser la gala del festival. Vamos a estar llevándoles también cuáles van a ser las jornadas y nuestra mirada bastante particular de la parrilla de este año. Yo estoy esperando ver qué es lo que va a hacer Pet Shop Boys, el regreso de Mon Laferte y el regreso de Juanes también, que van a ser los platos fuertes de alguna de las jornadas de este Festival de Viña del Mar, que a partir de mañana comenzamos a llevarles también a ustedes. ¿Vamos a la pausa? Vamos. ¡Ay, qué bueno! Volvemos con las noticias a 24 horas central. Una nueva diligencia ordenó la Fiscalía en torno al accidente minero ocurrido en julio del año pasado en la división El Teniente de Codelco. Los domicilios de 2 de los ejecutivos desvinculados de la cuprífera fueron allanados. La estatal entregó sus antecedentes de manera voluntaria. Hay más de 30 personas imputadas en la causa. Por segunda vez ingresaron a Codelco. Esta vez no saltaron torniquetes. La cuprífera entregó voluntariamente los antecedentes que llegó a buscar la PDI como parte de las diligencias ordenadas por la Fiscalía en torno al accidente minero de julio de 2025. Estas se desarrollaron en la región de O'Higgins y en la región metropolitana el día de hoy, dando cumplimiento a 2 órdenes de entrada y registro a domicilios particulares de 2 imputados. La oficina corporativa de Codelco fue con ingreso voluntario y entrega voluntaria de las especies que utilizaban los imputados como parte de su trabajo. Donde hubo allanamientos con orden judicial fue en los domicilios de 2 de los ejecutivos desvinculados por la cuprífera. La Fiscalía en un comunicado indicó que se incautaron equipos electrónicos al ex vicepresidente de operaciones Mauricio Barraza y al ex gerente de la división El Teniente Claudio Zugarret. Estas diligencias permitieron incautar diversas especies, entre estos aparatos celulares, notebooks y computadores, los cuales serán llevados al Laboratorio de Criminalística Central de esta Policía de Investigaciones para ser periciados. El objetivo es indagar lo arrojado por la auditoría ordenada por Codelco, que detectó falsedades e inconsistencias informadas por la cuprífera Serna-Geomín tras la explosión de rocas de 2023, que tuvo similares características al accidente que cobró la vida de 6 mineros en 2025. Es información relevante para generar una trazabilidad dentro de todos los antecedentes que ya están dentro de la carpeta investigativa. Tenemos que tener acceso también a los documentos que habrían sido falsificados en su origen y también a las falsedades ideológicas que se cometieron. El exgerente de proyectos Rodrigo Andrades, también desvinculado tras conocerse las conclusiones de la auditoría, no fue objeto de diligencias, pues lo fue las realizadas en octubre del año pasado. Los 3 ejecutivos son parte de la amplia gama de imputados. En esta causa ya van 37 personas en calidad de imputados, los cuales tienen que establecerse qué tipo de responsabilidad tuvieron en este hecho que afectó directamente la muerte de estos trabajadores. La diligencia se suma a la declaración en calidad de testigo prestada por el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, quien aseguró que colaborarán con la indagatoria de la Fiscalía, que ahora también investiga la responsabilidad penal de la empresa en el fatal accidente. El Hotel Monticello y las instalaciones de sus restaurantes y el Gran Arena son parte de una oferta que permite tener pausas de descanso todo el año y que se vuelven muy atractivas en verano. Además, por su ubicación en la región de O'Higgins, permite pequeñas escapadas para experimentar distintas alternativas en la naturaleza y el campo chileno.
Bueno, estamos en el centro del país, aquí en San Francisco de Mostazal, en la región de O'Higgins, y vamos a ver esta experiencia 360 que nos invitaron a conocer para comer, para quedarnos y para muchas cosas más. La hotelería de Monticello ofrece desconexión y a la vez ser puente con otras experiencias. Lo primero luego de hacer su check-in es descansar unos minutos en su habitación. Hoy 196 de estas aguardan por reserva. Poder nadar es parte de los objetivos. Con piscinas en exterior e interior, este deseo se cumple. Luego de eso, muchos aprovechan masajes, el sauna en el spa. Así que probamos. Sirven mucho para desconectar, botar el estrés que acumulamos día a día, desconectarnos un poco de la vida real. Ideal si usted viene que tome este ítem y prepararse para lo que viene después, porque ahora vamos a más actividades. Recorrerlo es agradable, además a pocos metros se conecta con la oferta gastronómica de sus más de 10 restaurantes, pero también con su centro de espectáculos Arena Monticello. Tenemos en Monticello una oferta que nosotros llamamos en 360 grados, que tiene que ver con gastronomía, con descanso en nuestros hoteles, con espectáculo, una cartelera intensa de verano. Y bueno, una experiencia que está marcada por la infraestructura y por nuestra gente, por el servicio. Vamos a ir a comer, a descubrir un restaurante, a ver qué comemos, pero después nos dicen que también hay otras cosillas para hacer. Pero nosotros tenemos pizzas, pastas largas, pastas cortas, gnocchi, entradas, ensaladas, hay de todo, porque nosotros lo importante es poder satisfacer a la familia. Es la apuesta de Olivera Pasta que se corona como un lugar para todas las edades, encabezado por su chef celebrity y un show de sabores. Solo déjese sorprender. Shows en promedio anualmente programa este recinto, entre 8 a 10 mensuales de cantantes, humor infantiles y lo más importante, desde donde usted esté, se ve bien. Y luego de un reparador descanso para iniciar el día, un contundente desayuno que nos prepara para irnos a casi 30 minutos hacia la precordillera. Vamos a hacer una ruta donde vamos a cruzar el río, vamos a ir por un sendero donde nos vamos a encontrar con muchos árboles nativos. Verónica nos recibe junto a su proyecto familiar Ecocabalgatas Codegua. Nos equipamos y junto a turistas portugueses y chilenos partimos. Una ruta relajada que se hace AM o en el atardecer en el verano. A casi 20 minutos llegamos a nuestro lugar. Bueno, muy tranquilo, muy profesional, la familia, y recomiendo, sí, que venga. Sí. Esto es una casa patronal antigua, chilena, típica del campo. Hay registros más o menos desde fines de 1800, principios de 1900. Lo que andamos buscando como viña siempre es tratar de alguna manera de rescatar el patrimonio clásico del campo chileno. A 15 minutos desde las cabalgatas, la Viña Boutique Lagar de Codegua es otra oportunidad para turistear. En 34 hectáreas producen y embotellan en origen 150.000 litros de sus vinos premium. Un recorrido cómodo, pequeño, acotado, ideal si usted no le gustan las actividades en masa ni extremas. En el fondo, experiencias bien íntimas, personalizadas, donde puedan disfrutar esto, digamos, lo que es Codegua, lo que es el Valle Cachapoal, lo que es el campo. Opciones, recorridos y experiencias para los que no necesita 15 días de vacaciones. Puede tomarlas por sí solas o en conjunto. Lo importante es que la oferta es amplia y para todos los gustos. Solo o en familia. Hotelería, gastronomía, campo, precordillera y mucho más pueden ser su experiencia 360 aquí en medio del país. Vamos cerrando 24 Horas Central, pero los dejamos invitados esta noche a ver un nuevo capítulo de Zona de Control. La frontera nunca duerme, todos los operativos, controles y el trabajo que se realiza en el aeropuerto para resguardar nuestro territorio. Que lo disfruten, muy buenas noches.